Alejandro Vega había construido su fortuna sobre una regla simple: confiar solo en el dinero y en nadie más. Desde que su esposa murió en un accidente 5 años atrás, se había encerrado en su mundo de negocios, llevando una vida mecánica donde todo se resolvía con cheques y contratos. Su único punto débil era Santiago, su hijo de 8 años, un niño tímido y frágil que había heredado la sensibilidad de su madre, pero vivía bajo la sombra fría de un padre que no sabía cómo demostrar amor. Santiago era diferente a otros niños de su edad. No le gustaban los deportes rudos, prefería leer y dibujar, tenía miedo a los perros grandes y lloraba cuando veía películas tristes. Alejandro lo veía como una decepción, aunque nunca lo dijera en voz alta. El niño asistía a la escuela privada más exclusiva de la ciudad, era llevado y recogido por un chofer, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero carecía de lo único que realmente necesitaba: la presencia real de su padre. Esa tarde de viernes, como todas las tardes, Santiago esperaba en la puerta de la escuela a que llegara el chofer. Los otros niños corrían hacia sus padres, que los esperaban con sonrisas y abrazos, pero Santiago se quedaba parado junto a la directora, con su mochila pesada y la mirada perdida. A las 3:15 llegó el Mercedes negro. Santiago se subió sin decir nada, como siempre. El chofer le preguntó cómo había estado su día y él respondió con un bien automático. Durante el trayecto, Santiago miraba por la ventana las calles que conocía de memoria, los edificios elegantes, las tiendas caras, todo el mundo perfecto y vacío en el que vivía. Pero ese día, en el semáforo de la Avenida Reforma, vio algo que nunca había visto antes. 2 niños de su edad, tal vez un poco mayores, estaban parados en la esquina. No tenían uniformes escolares ni mochilas de marca. Vestían ropa gastada pero limpia y tenían esa expresión alerta de quien ha aprendido a cuidarse solo. Eran idénticos, obviamente gemelos, con cabello castaño despeinado y ojos grandes que miraban todo con curiosidad. Uno de ellos cargaba una caja pequeña, el otro tenía chicles en la mano. Trabajaban. Santiago nunca había visto niños trabajando. En su mundo, los niños iban a la escuela, tomaban clases de piano, nadaban en albercas climatizadas y cenaban con niñeras inglesas. La luz del semáforo cambió y el coche siguió su camino. Pero Santiago no pudo quitarse de la cabeza la imagen de esos 2 niños. Esa noche, durante la cena silenciosa con su padre, Santiago intentó preguntar sobre los niños que trabajaban en las calles, pero Alejandro respondió con evasivas y cambió el tema hacia las tareas escolares. Si quieres descubrir historias que te harán ver la vida de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que cambiará tu perspectiva del mundo. La siguiente semana, Santiago empezó a poner atención a las calles durante sus trayectos diarios. Descubrió un mundo paralelo que había estado ahí siempre, pero que él nunca había notado. Niños vendiendo dulces en los semáforos, lustrabots que no llegaban a los 10 años, pequeños que cuidaban carros en los estacionamientos. Y entre todos ellos, los gemelos de la Avenida Reforma se volvieron una constante. Los veía casi todos los días, siempre juntos, siempre trabajando, pero también siempre cuidándose el uno al otro con una complicidad que Santiago envidiaba en silencio. Los gemelos se llamaban Mateo y Matías, tenían 9 años y llevaban 2 viviendo en las calles. Su historia era como la de muchos niños abandonados: una madre que se fue sin explicaciones, un padre que nunca existió, abuelos que no pudieron hacerse cargo de 2 bocas más que alimentar. Habían aprendido a sobrevivir con la inteligencia propia de quien no tiene otra opción. Mateo era más hablador, más extrovertido, el que se acercaba a los carros para ofrecer chicles y cigarros.
Matías era más observador, más cauteloso, el que vigilaba mientras su hermano trabajaba, el que detectaba peligros y oportunidades. Juntos formaban un equipo perfecto de supervivencia urbana. Sabían en qué esquinas había más clientes, qué policías los dejaban trabajar en paz, dónde conseguir comida barata, cómo evitar a los niños más grandes que les quitaban el dinero. Pero por encima de todo, sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Dormían en un edificio abandonado, entre cartones y mantas que habían conseguido de la caridad de algunos comerciantes. No tenían mucho, pero lo poco que tenían lo compartían por partes iguales. Si Mateo ganaba más un día, Matías comía igual. Si Matías conseguía un suéter, Mateo lo usaba cuando tenía frío. Eran hermanos en el sentido más puro de la palabra, unidos no solo por la sangre, sino por la necesidad mutua de supervivencia. Un martes por la tarde, Santiago convenció al chofer de que tomara una ruta diferente. Quería ver más de cerca a los gemelos, entender cómo vivían, qué hacían cuando no estaban trabajando. El chofer, un hombre mayor y comprensivo, accedió sin hacer preguntas. Se detuvieron en un semáforo más largo, justo donde estaban los gemelos. Santiago bajó el cristal del coche y por primera vez sus miradas se cruzaron directamente. Mateo se acercó al coche para ofrecer chicles, como hacía con todos los vehículos. Pero cuando vio a Santiago, su expresión cambió. No era la mirada calculadora que usaba con los adultos, ni la sonrisa forzada del vendedor. Era la mirada curiosa de un niño que ve a otro niño. Santiago le compró un paquete de chicles que no necesitaba y le dio un billete mucho mayor de lo necesario. Mateo se quedó sorprendido. No sabía si tomar todo el dinero o dar cambio. Santiago le hizo una seña de que se quedara con todo. Matías, que había estado observando desde lejos, se acercó también. Los tres niños se miraron durante unos segundos que parecieron eternos. Había algo en esa conexión, una curiosidad mutua que trascendía las diferencias obvias entre sus mundos. El semáforo cambió y el coche siguió su camino, pero algo había cambiado. Santiago había visto de cerca los ojos de los gemelos y había encontrado en ellos algo que no veía en los espejos de su casa. Vida real, auténtica, sin filtros. Los gemelos, por su parte, habían visto a un niño de su edad que los miraba sin desprecio, sin lástima, solo con curiosidad genuina. Durante los siguientes días, Santiago empezó a pedirle al chofer que pasaran por esa esquina todos los días. Desarrolló una rutina. Compraba chicles, dulces, cigarros, que después regalaba a los empleados de su casa y siempre les daba propinas generosas. Los gemelos empezaron a esperarlo. Cuando veían el Mercedes negro, se acercaban no solo por el dinero, sino porque Santiago los trataba diferente. No hablaban mucho. Las conversaciones eran breves por el tiempo del semáforo, pero gradualmente empezaron a conocerse. Santiago supo que se llamaban Mateo y Matías, que tenían 9 años, que vivían solos, que nunca habían ido a la escuela. Los gemelos supieron que Santiago se llamaba como el apóstol, que su mamá había muerto, que vivía en una casa grande, pero se sentía solo. Fueron conversaciones fragmentadas, intercambios de sonrisas, pequeños gestos que construían una amistad improbable pero genuina. Una tarde, Santiago les preguntó si querían conocer su casa. Los gemelos se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que solo tienen los hermanos muy unidos. La idea les daba curiosidad, pero también miedo. ¿Qué dirían los adultos? ¿Los echarían? ¿Llamarían a la policía? Santiago insistió. Les dijo que su papá no estaba en casa, que solo sería un rato, que quería enseñarles sus juguetes y sus libros. Los gemelos sabían que era arriesgado, pero la curiosidad pudo más. Subieron al coche por primera vez en sus vidas.
El chofer los miró por el retrovisor con sorpresa, pero Santiago le dijo que eran sus amigos y el hombre no hizo más preguntas. Durante el trayecto a la mansión de los Vega, Mateo y Matías miraban por las ventanas con los ojos muy abiertos. Nunca habían estado en esa parte de la ciudad. Las casas eran enormes, las calles estaban limpias, había jardines perfectos y portones que parecían de palacios. Cuando llegaron a la casa de Santiago, los gemelos no podían creer lo que veían. El jardín era más grande que la cuadra donde ellos dormían. La casa tenía más ventanas de las que podían contar. El chofer los dejó en la puerta y Santiago los guió adentro como si fuera lo más normal del mundo. La empleada doméstica los vio entrar y frunció el ceño. Pero Santiago le dijo que eran sus amigos de la escuela y la mujer no insistió. Los gemelos caminaban por la casa como si estuvieran en un museo. Tocaban todo con cuidado, como si temieran romper algo. Santiago les enseñó su cuarto, que era más grande que muchos departamentos completos. Tenía una cama que parecía de hotel, un televisor gigante, estantes llenos de juguetes que nunca usaba, libros en varios idiomas, una computadora propia. Mateo y Matías no sabían hacia dónde mirar primero. Santiago les ofreció refrescos, galletas, dulces, todo lo que se le ocurría. Pero lo que más impresionó a los gemelos no fueron las cosas materiales, sino la soledad que se respiraba en esa casa perfecta. No había voces, no había risas, no había música. Era como un museo hermoso, pero vacío. Santiago les mostró fotos de su mamá, les contó que había muerto en un accidente, que desde entonces su papá trabajaba todo el tiempo y casi no hablaban. Los gemelos, que habían perdido a su madre de manera diferente pero igual de dolorosa, entendieron esa tristeza. Le contaron a Santiago sobre su vida en las calles, sobre cómo se cuidaban mutuamente, sobre los peligros y las aventuras de su día a día. Eran mundos completamente opuestos, pero el dolor de la ausencia materna los unía de manera profunda. Pasaron 3 horas jugando, conversando, riéndose. Por primera vez en mucho tiempo, la casa de los Vega se llenó de voces infantiles auténticas. Santiago se sentía más feliz de lo que había estado en años. Los gemelos, por su parte, experimentaban por primera vez la sensación de ser niños normales, sin preocuparse por el dinero, por la comida, por dónde dormir. Cuando se hizo de noche, Santiago les pidió al chofer que llevara a los gemelos de regreso a su esquina. Durante el trayecto de vuelta, los 3 niños iban en silencio, cada uno procesando la experiencia. Santiago había visto cómo era la vida sin privilegios, pero con hermandad verdadera. Los gemelos habían visto cómo era la vida con todos los privilegios, pero sin amor auténtico. Ninguno de los 2 mundos era perfecto, pero juntos habían encontrado algo que les faltaba. Desde esa tarde, la amistad entre Santiago y los gemelos se volvió más fuerte. Se veían todos los días en el semáforo, pero ahora había una conexión más profunda. Santiago empezó a contarles sobre sus problemas en la escuela, sobre cómo los otros niños lo molestaban por ser diferente, sobre cómo su padre nunca tenía tiempo para él. Los gemelos le daban consejos prácticos, le enseñaban técnicas de supervivencia emocional que habían aprendido en las calles, le decían que ser diferente no era malo, que la sensibilidad era una fortaleza, no una debilidad. A cambio, Santiago empezó a llevarles comida, ropa, dinero, pero también algo más valioso, amistad genuina. Les enseñó a leer usando libros que sacaba de su casa. Les contaba historias de los lugares que había visitado con su padre en viajes de negocios. Les hablaba de sus sueños y sus miedos. Una tarde de jueves, Santiago llegó al semáforo más temprano de lo usual. Había tenido un día particularmente difícil en la escuela.
Un grupo de niños más grandes lo había molestado en el recreo, le habían quitado su almuerzo, lo habían empujado, le habían dicho que era un niño raro que nunca sería como su padre exitoso. Santiago llegó llorando al encuentro con los gemelos. Mateo y Matías lo vieron y inmediatamente supieron que algo estaba mal. Con la sabiduría práctica de quien ha enfrentado adversidades reales, le dijeron que los bravucones solo molestan a quien demuestra miedo, que tenía que aprender a defenderse, que ellos le enseñarían. Los gemelos le dieron lecciones básicas de autodefensa emocional y física, no para ser agresivo, sino para no ser víctima. Le enseñaron a caminar erguido, a mirar a los ojos, a responder con firmeza. Pero sobre todo, le enseñaron que tener amigos verdaderos significa nunca estar realmente solo, sin importar cuántos enemigos tengas enfrente. Santiago empezó a sentirse más fuerte, más seguro. Por primera vez en su vida tenía hermanos, no de sangre, pero sí de corazón. El viernes de esa semana sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Santiago había salido de la escuela más tarde porque se había quedado en una clase extra de matemáticas. Cuando llegó al semáforo, no estaban los gemelos. Esperó media hora, pero no aparecieron. Le preguntó al chofer si podían buscarlos en las calles cercanas, pero no los encontraron. Santiago regresó a su casa preocupado, pero pensó que tal vez habían tenido que irse a trabajar a otra zona. El sábado tampoco aparecieron, el domingo tampoco. Santiago empezó a angustiarse. Le pidió a su chofer que lo llevara a buscarlos por toda la ciudad. Preguntaron a otros niños de la calle, a vendedores ambulantes, a policías. Nadie sabía nada de dos gemelos que vendían chicles en la Reforma. Era como si se hubieran desvanecido. El lunes por la mañana, Santiago no quería ir a la escuela. Estaba preocupado por sus amigos. Tenía una sensación extraña en el estómago, como si algo malo hubiera pasado. Su padre, que raramente prestaba atención a los estados de ánimo de su hijo, notó que Santiago estaba más callado de lo usual, pero no hizo preguntas. Santiago pasó el día en la escuela sin poder concentrarse, pensando en los gemelos, imaginando las peores posibilidades. Cuando salió, corrió hacia el coche esperando encontrarlos en su lugar usual, pero la esquina seguía vacía. Le pidió al chofer que diera vueltas por toda la zona, pero no había rastro de Mateo y Matías. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Se quedó despierto mirando por la ventana de su cuarto, que daba hacia la ciudad, pensando en sus amigos perdidos en algún lugar de esas luces. Por primera vez en su vida, entendió lo que era la preocupación genuina por otra persona, el miedo real de perder a alguien importante. Al día siguiente tampoco aparecieron. Santiago empezó a desesperarse. Le suplicó a su chofer que lo llevara a las zonas más peligrosas de la ciudad, a los lugares donde había escuchado que vivían los niños de la calle. Recorrieron mercados, estaciones de metro, parques públicos, refugios, pero nadie había visto a los gemelos. Santiago regresaba a casa cada día más triste, más angustiado. Su mundo perfecto y ordenado se había llenado de una ansiedad que no sabía cómo manejar. El miércoles por la tarde, una semana después de la última vez que los había visto, Santiago estaba en su cuarto haciendo tarea cuando escuchó ruidos extraños en el jardín de su casa. Miró por la ventana y vio algo que lo dejó helado. 3 hombres mayores estaban forcejeando con su padre junto a la piscina. Alejandro Vega estaba tirado en el piso, con la cara ensangrentada, mientras uno de los hombres le gritaba algo sobre dinero, sobre una deuda, sobre un negocio que había salido mal. Santiago nunca había visto a su padre en una situación de vulnerabilidad. Alejandro siempre había sido la figura de poder absoluto, el hombre que controlaba todo, que resolvía todo con dinero y autoridad. Pero ahí estaba, indefenso, siendo golpeado por 3 desconocidos que obviamente habían llegado a cobrar algo más
que una deuda económica. Santiago no sabía qué hacer. Pensó en llamar a la policía, pero su teléfono estaba en otro cuarto. Pensó en gritar, pero tenía miedo de que los hombres lo escucharan y subieran por él. Pensó en esconderse y esperar a que se fueran, pero veía cómo su padre estaba siendo lastimado y no podía quedarse sin hacer nada. En ese momento de pánico total, cuando Santiago estaba paralizado por el miedo y la indecisión, escuchó voces familiares que venían del jardín. Dos voces que conocía perfectamente, dos voces que había estado extrañando durante una semana entera. Eran Mateo y Matías. Los gemelos habían aparecido de la nada en el jardín de la casa, gritándoles a los agresores que dejaran en paz al Señor. Los tres hombres se voltearon sorprendidos. ¿Dos niños de la calle defendiendo a un millonario? No entendían qué estaba pasando, pero los gemelos no se intimidaron. Con la valentía que habían desarrollado en años de supervivencia urbana, empezaron a gritarles que la policía ya venía en camino, que los vecinos ya habían llamado, que mejor se fueran antes de que fuera demasiado tarde. Era mentira, pero lo dijeron con tanta convicción que los agresores empezaron a dudar. Mateo y Matías se acercaron más, gritando más fuerte, haciendo más ruido, creando la sensación de que algo grande estaba por llegar. Alejandro, desde el suelo, no entendía qué estaba pasando. No reconocía a esos niños, no sabía de dónde habían salido, no entendía por qué lo estaban defendiendo, pero aprovechó la distracción que habían creado para intentar levantarse. Los tres agresores, confundidos por la aparición inesperada de los gemelos y nerviosos por los gritos que podían alertar a todo el vecindario, decidieron irse. Le gritaron a Alejandro que esa no era la última vez que lo verían, que la deuda seguía pendiente, pero se fueron corriendo hacia un carro que los esperaba en la calle. Santiago bajó corriendo de su cuarto. Llegó al jardín justo cuando los gemelos ayudaban a su padre a incorporarse. Alejandro estaba confundido, dolorido, pero sobre todo sorprendido por lo que había pasado. Miró a los dos niños que lo habían salvado y luego miró a su hijo, que corría hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas de alivio. Santiago abrazó a su padre primero, luego abrazó a los gemelos. Las palabras salían atropelladas de su boca. «Papá, estos son Mateo y Matías, son mis amigos. Estaba preocupado por ustedes. ¿Dónde estaban? Pensé que les había pasado algo malo». Alejandro miraba la escena sin entender completamente. Su hijo tenía amigos que él no conocía. Esos amigos eran niños de la calle. Esos niños de la calle acababan de salvarlo de una golpiza que podría haber terminado muy mal. Nada de eso tenía sentido en su mundo ordenado y lógico. Los gemelos le explicaron a Santiago que habían estado escondidos porque unos hombres mayores los habían estado buscando, que se habían enterado de que tenían un amigo rico y querían usarlos para algo malo. Habían estado durmiendo en lugares diferentes, cambiando de zona, protegiéndose como podían. Pero esa tarde habían visto a esos mismos hombres entrar a la casa de Santiago y habían decidido arriesgarse para ayudar. Alejandro escuchaba todo en silencio. Poco a poco entendía que su hijo había desarrollado una amistad profunda con esos niños, que había un mundo paralelo del que él no sabía nada, que Santiago había estado viviendo experiencias importantes sin que él se enterara. Pero lo que más lo impactaba era la lealtad ciega que esos dos niños habían demostrado hacia su familia. Habían arriesgado su seguridad para defender a alguien que ni siquiera conocían, solo porque era el padre de su amigo. Alejandro les agradeció con palabras torpes, todavía procesando lo que había pasado. Les preguntó cómo podía pagarles lo que habían hecho. Los gemelos se miraron entre ellos y sonrieron. No querían dinero.
Solo querían que Santiago estuviera bien, que su familia estuviera segura. Era la primera vez en años que Alejandro se encontraba con personas que hacían algo bueno sin esperar una recompensa económica. Esa noche, después de que un médico privado revisara sus heridas y de que aumentara la seguridad de la casa, Alejandro se sentó a hablar con Santiago. Por primera vez en mucho tiempo, realmente hablar. Santiago le contó toda la historia. Cómo había conocido a los gemelos, cómo se habían vuelto amigos, cómo lo habían ayudado a sentirse menos solo, cómo le habían enseñado a defenderse de los bravucones de la escuela. Alejandro escuchaba con una mezcla de culpa y admiración. Culpa porque no había sabido que su hijo se sentía solo, que necesitaba amigos, que había estado buscando afecto en las calles porque no lo encontraba en casa. Admiración, porque Santiago había mostrado una capacidad de empatía y una madurez emocional que él no había sabido reconocer. Al día siguiente, Alejandro pidió a su chofer que fuera a buscar a los gemelos. Quería conocerlos mejor, entender quiénes eran realmente esos niños que habían cambiado la vida de su hijo y que lo habían salvado a él. Los encontraron en su esquina habitual, trabajando como siempre. Cuando vieron el Mercedes, corrieron hacia el coche esperando ver a Santiago, pero se sorprendieron al ver que era su padre quien bajaba. Alejandro se acercó a ellos con menos arrogancia de la que normalmente usaba con la gente. Les pidió que subieran al coche, que quería hablar con ellos. Los gemelos dudaron, pero finalmente aceptaron. Durante el trayecto, Alejandro les hizo preguntas que nunca pensó que haría. ¿Dónde dormían? ¿Qué comían? ¿Tenían familia? ¿Habían ido a la escuela? ¿Qué querían ser cuando fueran grandes? Las respuestas de Mateo y Matías lo confrontaron con una realidad que había ignorado durante toda su vida. Niños inteligentes, nobles, llenos de sueños, pero sin ninguna oportunidad real de cumplirlos. Niños que trabajaban desde antes del amanecer para conseguir dinero para comer, que dormían en edificios abandonados, que no sabían leer ni escribir, pero que habían desarrollado una sabiduría emocional que muchos adultos nunca alcanzan. Esa tarde llevó a los gemelos a su casa nuevamente. Esta vez no se escondieron. Los presentó formalmente a la empleada doméstica. Les dijo que eran amigos de Santiago y que eran bienvenidos cuando quisieran venir. Los gemelos cenaron en la mesa principal por primera vez en sus vidas. Alejandro observaba cómo interactuaban con Santiago, cómo se cuidaban entre ellos, cómo trataban todo con respeto pero sin servilismo. Durante la cena, los gemelos le contaron más detalles de su vida. Le hablaron de su madre, que había tenido que irse cuando ya no pudo mantenerlos. Le hablaron de los primeros meses en la calle, cuando eran más pequeños, y todo les daba miedo. Le hablaron de cómo habían aprendido a sobrevivir, de las personas buenas que los habían ayudado, de las personas malas que habían tratado de dañarlos. Pero lo que más impresionó a Alejandro fue la manera en que hablaban de su madre, sin resentimiento, sin odio, con una comprensión madura de que había hecho lo que había podido en una situación imposible. Esa noche, después de que el chofer llevara a los gemelos de vuelta a su lugar, Alejandro no pudo dormir. Había conocido a dos niños que tenían todo en contra, pero que habían conservado su humanidad intacta, que habían crecido sin padres, pero que se cuidaban mutuamente mejor que muchas familias tradicionales, que no tenían nada material, pero que habían sido capaces de dar sin esperar nada a cambio. Durante los siguientes días, Alejandro empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, sino gradualmente. Empezó a pasar más tiempo con Santiago, a preguntarle sobre su día, a interesarse por sus amigos. Empezó a darse cuenta de que había estado tan ocupado ganando dinero que se había olvidado de vivir. También empezó a pensar en los gemelos.
Le daba vueltas en la cabeza la idea de que dos niños tan valiosos estuvieran perdiendo su infancia y su futuro simplemente por haber nacido en circunstancias adversas. Un domingo por la mañana tomó una decisión que cambiaría todo. Le pidió a Santiago que invitara a los gemelos a desayunar. Cuando estuvieron los cuatro sentados en la mesa, Alejandro les hizo una propuesta que ninguno esperaba. «Quiero que vengan a vivir aquí», les dijo con voz firme pero cálida. «Quiero que vayan a la escuela, que tengan un cuarto propio, que sean parte de esta familia». Los gemelos se quedaron mudos. Santiago gritó de felicidad. Alejandro continuó: «No es caridad, es justicia. Ustedes han sido mejores hermanos para Santiago de lo que yo he sido padre. Han demostrado un valor y una lealtad que yo no sabía que existían. Esta casa es muy grande para dos personas solitarias, pero es perfecta para una familia de 4». Mateo y Matías se miraron con esa comunicación silenciosa que los caracterizaba. Tenían miedo de que fuera demasiado bueno para ser cierto, pero también tenían esperanza de que por fin hubieran encontrado lo que habían estado buscando sin saberlo: un hogar. Alejandro les dijo que no tenían que decidir de inmediato, que podían pensarlo, que podían empezar poco a poco, quedándose algunos días para ver cómo se sentían. Los gemelos aceptaron la propuesta gradual. Empezaron quedándose los fines de semana. Alejandro les acondicionó un cuarto con 2 camas, les compró ropa, les dio todo lo que necesitaban, pero lo más importante, les dio tiempo, atención, respeto. La transición no fue fácil. Los gemelos estaban acostumbrados a la independencia total, a tomar sus propias decisiones, a no depender de nadie. Les costó trabajo adaptarse a horarios fijos, a reglas de casa, a la idea de que alguien más se preocupara por ellos. También les costó trabajo creer que no había trampa, que Alejandro realmente quería ayudarlos sin esperar nada específico a cambio. Pero Santiago hizo de puente entre los mundos. Él entendía a los gemelos porque había aprendido a valorar su libertad y su autenticidad. También entendía a su padre porque había empezado a ver su lado humano, más allá del empresario frío. Poco a poco, los 4 empezaron a funcionar como familia. Alejandro inscribió a los gemelos en la misma escuela privada de Santiago. No fue fácil para ellos adaptarse a ese ambiente, pero Santiago los ayudó con las materias, los maestros fueron comprensivos, y la inteligencia natural de Mateo y Matías los ayudó a ponerse al corriente rápidamente. Los compañeros de clase de Santiago al principio reaccionaron con curiosidad y algunos con desprecio clasista, pero cuando vieron que los gemelos no se intimidaban, que sabían defenderse y que tenían una personalidad fuerte, empezaron a respetarlos. Mateo se destacó en educación física y en matemáticas. Matías sobresalió en literatura y en ciencias sociales. Ambos se convirtieron en los protectores naturales de Santiago y de otros niños más débiles. Su experiencia en las calles los había enseñado a detectar abusos y a no permitirlos. La casa de los Vega se transformó completamente. Antes era un museo silencioso lleno de objetos caros. Ahora era un hogar lleno de voces, risas, discusiones normales de hermanos, música, vida auténtica. Alejandro descubrió que ser padre de 3 niños en lugar de 1 no era 3 veces más difícil, sino 3 veces más gratificante. Los gemelos le enseñaron cosas que no sabía que necesitaba aprender. Cómo valorar lo simple, cómo ser agradecido por lo básico, cómo demostrar afecto sin palabras complicadas. Santiago floreció como nunca. Tener hermanos que lo respetaban y lo protegían le dio la confianza que había estado buscando. Ya no era el niño tímido y solitario. Se volvió más seguro de sí mismo, más sociable, más valiente.
Los tres hermanos se complementaban perfectamente. Santiago aportaba sensibilidad y conocimiento académico, Mateo aportaba energía y optimismo, Matías aportaba sabiduría y prudencia. 6 meses después de que los gemelos llegaran a vivir con ellos, Alejandro recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de un investigador privado que había contratado para resolver el tema de los hombres que lo habían agredido. El investigador había descubierto algo que Alejandro no esperaba. Los gemelos no eran huérfanos completamente. Su madre, Rosa Elena Mendoza, no había muerto como ellos creían. Estaba viva, internada en un hospital psiquiátrico público desde hacía 2 años. Había tenido un brote psicótico severo después de perder su trabajo y su casa, y en su confusión había dejado a los gemelos pensando que era lo mejor para ellos. No recordaba dónde los había dejado, no recordaba muchas cosas de esa época, pero había estado preguntando por ellos desde que había empezado a mejorar con el tratamiento. Alejandro se quedó paralizado con la información. Por un lado, se había encariñado genuinamente con los gemelos, los consideraba sus hijos, había construido una familia con ellos. Por otro lado, sabía que tenían una madre biológica que los estaba buscando, que tenía derecho a recuperarlos. Esa noche habló con Santiago sobre la situación. Su hijo, con una madurez que lo sorprendió, le dijo que tenían que contarles la verdad a los gemelos, que ellos tenían derecho a decidir. Al día siguiente, Alejandro se sentó con Mateo y Matías en la sala. Les contó todo lo que había descubierto. Los gemelos reaccionaron con una mezcla de emociones que era imposible de describir. Alegría porque su madre estaba viva, confusión porque habían construido una vida nueva, miedo porque no sabían qué esperar, dolor porque habían pasado 2 años creyendo que los había abandonado por no quererlos. Alejandro les dijo que podían tomar el tiempo que necesitaran para decidir qué querían hacer, que sin importar su decisión, él los apoyaría, que si querían regresar con su madre, los ayudaría económicamente y siempre serían bienvenidos en esa casa, que si querían quedarse, encontrarían la manera legal de hacerlo respetando también los derechos de su madre biológica. Los gemelos pidieron conocer a su madre antes de decidir. Alejandro organizó la visita al hospital. Rosa Elena era una mujer de 35 años que se veía mayor por todo lo que había sufrido. Cuando vio a sus hijos, se echó a llorar. Los abrazó como si quisiera recuperar todos los abrazos perdidos en 2 años. Les pidió perdón una y otra vez. Les explicó que había estado muy enferma, que no había querido abandonarlos, que había pensado que sin ella estarían mejor. Mateo y Matías la escucharon en silencio. Había amor ahí, eso era innegable, pero también había una distancia que no se podía borrar fácilmente. Rosa Elena había sido una madre amorosa pero inestable. Su enfermedad mental no había sido su culpa, pero sí había afectado profundamente a sus hijos. Durante las siguientes semanas, los gemelos visitaron a su madre regularmente. Alejandro los acompañaba, respetando su proceso. Rosa Elena estaba mejorando con el tratamiento, pero aún tenía días difíciles. Los médicos dijeron que podría salir del hospital en unos meses, pero que necesitaría apoyo constante y medicación de por vida. Una noche, después de una de estas visitas, Mateo y Matías se sentaron a hablar con Alejandro y Santiago. Habían tomado una decisión. Querían que su madre saliera del hospital y viniera a vivir con ellos. Querían cuidarla como ella había tratado de cuidarlos. Pero también querían seguir siendo parte de la familia Vega. Querían tener 2 hogares, 2 familias, una combinación que les permitiera honrar su pasado sin renunciar a su presente. Alejandro sintió una mezcla de alivio y admiración. Los gemelos habían encontrado una solución que él no había considerado,
una solución que requería generosidad de corazón de todas las partes, pero que era la más justa para todos. Habló con Rosa Elena sobre la propuesta. Ella al principio se sintió abrumada. Le parecía imposible que un millonario quisiera ayudarla sin esperar nada a cambio. Pero cuando entendió que Alejandro realmente amaba a sus hijos y que sus hijos lo amaban a él, aceptó la situación con gratitud. Alejandro acondicionó una pequeña casa en la parte de atrás de su propiedad. Rosa Elena podría vivir ahí con independencia, pero cerca de sus hijos. Tendría atención médica, estabilidad económica y la posibilidad de reconstruir su relación con Mateo y Matías sin presiones. Los gemelos podrían pasar tiempo con ella todos los días, pero también seguir con su nueva vida, su educación, su relación con Santiago y Alejandro. El día que Rosa Elena salió del hospital fue emotivo para todos. Santiago había preparado un letrero de bienvenida. Alejandro había llenado la casa pequeña con flores. Los gemelos habían hecho dibujos para decorar las paredes. Rosa Elena lloró cuando vio todo lo que habían preparado para ella. No podía creer que su historia de dolor y enfermedad hubiera terminado en una situación tan inesperadamente hermosa. Los primeros meses fueron de adaptación para todos. Rosa Elena tenía que acostumbrarse a la estabilidad después de años de caos. Los gemelos tenían que balancear su tiempo entre dos hogares y dos figuras paternas completamente diferentes. Santiago tenía que compartir a sus hermanos adoptivos con su madre biológica. Alejandro tenía que aprender a ser no solo padre, sino también una especie de figura de apoyo para Rosa Elena. Pero gradualmente, todos encontraron su lugar en esa familia expandida y poco convencional. Rosa Elena empezó a ayudar en las tareas de la casa grande, no por obligación, sino porque quería contribuir de alguna manera a la familia que había acogido a sus hijos. Alejandro la trataba con respeto y consideración, nunca como empleada, sino como la madre de sus hijos adoptivos. Los gemelos florecieron en ese ambiente de amor múltiple. Tenían el cariño incondicional de su madre biológica, el apoyo y las oportunidades que les daba Alejandro, y la amistad fraterna con Santiago. Eran ricos en la única riqueza que realmente importa, el amor auténtico. Santiago se convirtió en el pegamento que unía a toda la familia. Él era quien traducía entre los mundos, quien ayudaba a Rosa Elena a entender las rutinas de la casa grande, quien ayudaba a Alejandro a entender las necesidades emocionales de los gemelos, quien ayudaba a los gemelos a navegar entre sus dos vidas. Un año después de aquel día en que los gemelos habían salvado a Alejandro de los agresores, la familia celebró el aniversario, no como una fecha trágica, sino como el día en que sus vidas habían cambiado para bien. Alejandro había aprendido que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en relaciones auténticas. Los gemelos habían aprendido que se puede confiar en los adultos, que existen personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Santiago había aprendido que la familia se construye con amor, no solo con sangre. Rosa Elena había aprendido que los errores del pasado no definen el futuro si hay voluntad de cambio. Esa noche, sentados todos en el jardín de la casa grande, Alejandro les preguntó a los gemelos si alguna vez se arrepentían de haber defendido a un desconocido aquella tarde. Mateo y Matías se miraron con esa comunicación silenciosa que los había caracterizado toda la vida. Luego Matías respondió con la sabiduría simple que siempre los había guiado. Nunca nos arrepentimos de hacer lo correcto, y al salvarlo a usted, nos salvamos todos. Alejandro entendió en ese momento que el verdadero shock no había sido descubrir quiénes eran los gemelos. El verdadero shock había sido descubrir que el amor no tiene límites cuando se da sin condiciones, que una familia puede crearse con la voluntad de amar, y que a veces
Los ángeles de la guarda vienen disfrazados de niños de la calle con corazones más grandes que sus circunstancias. Y así terminó la historia del millonario que creía que el dinero lo protegía de todo, pero que descubrió que la protección verdadera viene del amor desinteresado, del cuidado mutuo y de la capacidad de ver la humanidad en cada persona, sin importar de dónde venga o hacia dónde vaya, porque al final todos necesitamos ser salvados alguna vez, y todos tenemos la capacidad de ser salvadores cuando abrimos el corazón.